mejor que os presentéis directamente. No pasa nada. ¿Sí? ¿Empezamos? Venga. Hola, buenos días a todos. Y lo primero, pues daros las gracias por asistir a este evento. Sé que la mayoría estáis conectados telemáticamente, lo cual con el calor que hace me parece que es la mejor opción seguramente, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción muy breve para dar paso a nuestros ponentes. Primero me presento, soy Severino Fernández. Soy consejero de Ontier y a la vez socio de TEFAB, de Family Advisory Board, y quería hacer la introducción de este evento que me parece muy importante porque los efectos de la pandemia que vivimos hace 2 años nos llevaron a transformar la estructura financiera de la mayoría de las empresas, y la actual coyuntura económica que estamos viviendo con una inflación muy alta, la guerra de Ucrania, los precios del gas, la gasolina, están dejando en el ambiente un clima de incertidumbre importante que afecta muchísimo a las empresas y que sería bueno poner en conocimiento de la mayoría de vosotros los escenarios de vulnerabilidad que hay y las posibles actuaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Para ello vamos a contar hoy primero con una empresa que es NK5, que es una firma especializada en todos estos procesos de asesoramiento en materia de financiación y reestructuración y de cómo abordar estos escenarios, y con José Luis Luna de Ontier, especializado, es el socio responsable del área de reestructuraciones en Ontier, ¿no? Yo simplemente quería contar una anécdota, una experiencia, mejor dicho, que es en el año 2002, nosotros montamos una sociedad especializada en la reestructuración de empresas. En el año 2002, evidentemente, cuando le hablábamos a los clientes de posibles escenarios complicados, se reían de nosotros porque aquello era un boom alcista y nadie quería oír nada de esto. Pero cuando llegó el 2007 empezaron a venir empresas a nuestra sociedad y todas venían con el mismo problema. Primero, habían reaccionado tarde, es decir, llegaban ya sin caja, a un escenario donde prácticamente no podían reaccionar. Y la segunda cosa que veíamos en todas las empresas que nos venían es que tenían una estructura financiera deficiente. O sea, habían estructurado muy mal su pasivo y no había sido posible afrontar un escenario complicado con esa estructura, ¿no? La idea del evento de hoy es poder contaros, sin ánimo de asustar a nadie, porque el escenario no es bonito, pero creo que es importante conocer cuáles son las herramientas que podemos hacer para manejar estos escenarios. Y de cara a la empresa familiar, que creo que sois la mayoría de los que asistís, empresas familiares, creemos que es muy importante, primero, que tengáis siempre un gobierno corporativo adecuado para poder afrontar este tipo de decisiones y decisiones de forma ágil. Y segundo, un nivel de profesionalización adecuado también, ¿no? Porque las empresas familiares venís de un escenario muy distinto al que vienen las grandes empresas, pero sí es verdad que cada día estáis más profesionalizadas, ¿no? Sin ánimo de extenderme mucho más, voy a dar paso. Primero va a hablar Álvaro Cid de Luna, y directamente te cedo la palabra. Muy bien, gracias. Muy bien, pues en primer lugar, gracias, por la introducción. Gracias a todos los asistentes. En primer lugar, vamos a abordar cuál es la situación respecto a la financiación, al acceso a la financiación que están teniendo las compañías. Pues bueno, tanto a nivel de datos macro y micro como de nuestra propia experiencia profesional, lo que estamos experimentando en el asesoramiento que hacemos a los clientes o las propias oportunidades de inversión que analizamos nosotros
es que está habiendo unas dificultades paulatinas en el acceso a la financiación. Los motivos principales están en las portadas de los periódicos. Tenemos un aumento paulatino de los tipos de interés. Las primas de riesgo, aunque esta semana un poco más moderadas, siguen subiendo y consecuentemente los inversores se plantean otras opciones antes que seguir facilitando la financiación, ¿no? El Banco Central Europeo anunció hace un mes que iba a subir 25 puntos básicos. Ya en las últimas horas están diciendo que puede que sean 50, ¿no? Con lo cual, pues los mercados ya empiezan también a reaccionar ligeramente, todavía no del todo, al anuncio de esa medida, y será otra de las cuestiones que tendrán que tenerse en cuenta. Pero bueno, lo cual nos hace también reflexionar de nuevo sobre la relevancia que tiene la inflación, los escenarios y las estimaciones que se hacían sobre retirada de la inflación, y bueno, parece que hay que tomar medidas un poco más drásticas en la línea de lo que ha hecho la Fed en Estados Unidos, ¿no? Informe de Standard & Poor's, los últimos más recientes, decían, y encuestando pymes, una del Banco de España en concreto, que luego comentaremos con un poco más de detalle, los costes de financiación están aumentando, ¿no? Y eso lo están sintiendo las compañías, la mediana empresa lo está sintiendo, pues, y con las consecuencias obvias, que tiene un crecimiento en su pasivo, menor visibilidad sobre cómo va a ser el impacto en su cuenta de resultados, y hay algunos indicadores también en el mercado nacional que nos hacen ver que cada vez es más complicado acceder a financiación, o más caro. Pues aquí tenemos el dato respecto al sector corporativo, que ha venido un 66% menos de bonos en los primeros meses del 21, y luego y esto ya es de hace un mes. Santander, Telefónica, BBVA y Iberdrola han pagado 250 puntos básicos más en sus bonos, ¿no? Tenemos a la gran empresa, los primos de la clase, que tienen que pagar más para poder acceder a la financiación. Además, en este entorno, para complicar un poco más las cosas, pues muchas compañías españolas han tenido un acceso a los mecanismos de deuda pública que se han implementado con motivo del COVID, SEPI, COFIDES, líneas ICO, etcétera, que han introducido un factor adicional de complejidad en los balances, tanto por las propias restricciones para la operativa de la compañía respecto a dividendos, retribuciones variables, etcétera, sino también a la hora de plantear opciones de reestructuración, digamos, clásica, entre comillas, incluso con deuda no afectada o no garantizada por el Estado, se encuentra con unas dificultades adicionales a la hora de reestructurarse. Siguiendo con el informe del Banco de España que comentábamos, se realizó una serie de encuestas a las pymes españolas sobre cómo estaban sintiéndola o viendo su acceso a la financiación externa. Y bueno, es unánime que cada vez va siendo más complicado respecto al año pasado, que se produce un endurecimiento tanto de las condiciones de los préstamos, como una solicitud mayor de garantías como colateral de la deuda. Y prevén que siga aumentando, ¿no? O sea, los números, la sensación todavía no es profundamente pesimista, pero sí hay una constatación de que todos son conscientes, y que hasta el año 20, por lo menos hasta mediados del 23, son conscientes de que van a pagar más caro y van a tener que esforzarse más, prestar más colateral para poder acceder a su financiación, ¿no? Y esto va a ser así hasta mediados del año que viene, y bueno, pues con la cesta de la compra subiendo, con la inflación, que ya sé que cada vez las estimaciones sobre la duración de la inflación cada vez son mayores, y va siendo permeabilizando más allá de lo que era la cesta de la compra. Ya se está hablando a nivel de convenios de subidas salariales generalizadas, con lo cual parece que estamos en un entorno que ha venido para quedarse. Dentro de este entorno, además, tenemos un cambio legislativo que siempre tiene un punto de incertidumbre, pero a la vez es posible que nos permita tener algunas herramientas adicionales para poder sanear o reestructurar los balances de las compañías que lo necesiten, y sobre eso nos va a hablar José Luis Luna, socio de reestructuraciones de Ontier y experto en la materia. Muchas gracias, Álvaro. Sí, o sea, básicamente, y la idea un poco es, decía Sebe, que no queremos asustar a nadie, efectivamente. O sea, precisamente es por lo que estamos aquí. La idea es tratar de explicar un poco cuáles son los mecanismos que nos permite el marco legislativo con la nueva norma concursal
que ayer se votó en el Senado y que se ha devuelto al Congreso, con lo cual debería de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, o sea, para la semana que viene, para entrar en vigor a lo largo del mes de agosto, y estará en pleno auge a la vuelta de vacaciones, porque como sabéis, agosto es un mes inhábil desde un punto de vista para el procedimiento civil y por tanto para el procedimiento mercantil. Básicamente, unos apuntes en relación con medidas que hemos tenido durante la pandemia, que algunas ya están pasadas de plazo, como era el tema de la moratoria concursal, pero que va a dar sus coletazos en relación a la responsabilidad de administradores, con temas preconcursales o con temas sobre todo concursales. Hay un mantra que se ha repetido durante toda la moratoria concursal que básicamente consiste o ha consistido en decir que la moratoria concursal suponía el blindaje de los administradores ante los supuestos concursales, es decir, que no pasa nada o que no había que presentar concurso. La realidad es bastante, o dista bastante, va a dar muchísima litigiosidad, porque al final va a haber mucho responsabilidad de administradores o que se vayan a intentar o que se vaya a buscar la responsabilidad de los administradores sobre la base de que la moratoria concursal no es un blindaje para los administradores en ese sentido. La moratoria concursal es una excepción al plazo que existe legal de los 2 meses para solicitar el concurso ante una situación de insolvencia actual o insolvencia inminente. Con lo cual, eso significa que aquellas compañías o aquellos administradores que durante la pandemia tenían sus compañías en supuestos de inviabilidad y, por tanto, no era posible una reestructuración, ya debieron de haber presentado el supuesto, o sea, debieron de haber solicitado concurso voluntario. ¿Para qué? Para evitar, digamos, agravar la situación de insolvencia, que es lo que puede derivar en una responsabilidad de los administradores. Esto lo traigo a colección principalmente para hacer notar a todos los presentes que a partir del 1 de julio pasado la moratoria se levanta, empieza a contar el plazo de los 2 meses que tenemos legalmente para que aquellas compañías que estén en situación de insolvencia actual inminente o que detecten un problema piensen en posibles soluciones, que no tiene por qué ser un concurso de acreedores directamente, pero sí tienes la protección del preconcurso, del actual 583, que en la reforma es el 585, que es lo que se conoce como preconcurso, que no es más que la protección, digamos, o darnos un plazo para tratar de buscar una solución y remover la situación de insolvencia en la que nos encontramos. Con lo cual, y esto es importante sobre la base siguiente, y es que es importante tener en cuenta que si entramos en una responsabilidad de administradores en un supuesto concursal, aquí vamos a tratar de evitarlo, evidentemente para nuestros clientes, pero realmente hay un riesgo para el administrador de una declaración culpable del concurso, y una declaración culpable del concurso supone para el administrador determinadas consecuencias, ¿no? Entre otras, el déficit, el asumir con su propio patrimonio el déficit concursal, que es, desde luego, la más grave, aparte de las indemnizaciones o de inhabilitación de 2 a 15 años para la gestión, digamos, de bienes o de bienes ajenos o bienes propios, la devolución, digamos, la pérdida de derecho concursal, la devolución de lo recibido. Pero realmente el gran riesgo que tiene el administrador en una pieza de calificación de culpabilidad en un concurso es el déficit concursal. Y para eso se tiene que demostrar que ha habido dolo, pero que ha habido agravamiento de la situación de insolvencia. Y ese agravamiento no está exento por la moratoria concursal. Con lo cual, ahí lo que tenemos que decir es, oye, cuidado con las situaciones que salen a partir del 1 de julio, que a partir del 1 de julio vuelva a estar todo activo, que tenemos 2 meses para solucionar nuestros problemas y, si no, tenemos un riesgo de responsabilidad de administradores. Eso, por un lado, en relación, digamos, con medidas de carácter preconcursal. Entrando, digamos, en las medidas, digamos, de protección a largo plazo, que básicamente son las medidas que nos permite la ley concursal, ¿no? Aquí tenemos como escenario general la ley concursal, como comentaba, oye, se va a aprobar, o sea, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, con lo cual, en un principio, tiene una vacatio legis de 20 días, salvo para la parte de microempresas que veremos ahora al final de la ponencia, donde entrará en vigor el 1 de enero del año 23, por motivos básicamente de carácter logístico. El preconcurso, la reestructuración tal como está concebida, es una auténtica herramienta, en nuestra opinión, para tratar de salvar compañías y evitar, digamos, los concursos, porque permite, entre otras cosas, o se incluyen modificaciones que vienen ya de la directiva del 19, que es lo que evidentemente se transpone con esta reforma concursal, pero se solucionan grandes problemas como
como la reestructuración del pasivo no solo financiero, es decir, en la actualidad solo podemos reestructurar pasivo financiero. Con la reforma concursal se puede reestructurar pasivo financiero, pasivo comercial y pasivo contingente, que básicamente son los avales, bueno, entre otras, ¿no? Pero el ejemplo clásico son los avales no ejecutados, y que teníamos un problema cuando reestructurábamos una compañía porque el aval no ejecutado no era pasivo, no lo podías reestructurar, pero una vez que tenías la compañía reestructurada te ejecutaban el aval y por tanto eso había que pagarlo de golpe y no podías someterlo a los calendarios, digamos, a los nuevos calendarios de amortizaciones que tenías para la reestructuración. Eso, que era un problemón, hoy que sigue siendo un problema porque la actual norma no lo permite, con la nueva norma se soluciona y por tanto va a dar bastante aire a las compañías. Y la reestructuración, bueno, supone una apertura de negocio, o sea, puede estructurarse en dos fases, la parte, digamos, del preconcurso y la parte de la aprobación del plan de reestructuración. La parte del preconcurso, o denominado preconcurso, porque no deja de ser una apertura de negociaciones, del 583 actual, nuevo 585 en la reforma, lo que supone básicamente es, entre otras cosas, solicitar un preconcurso de acreedores es algo, o solicitar una comunicación de apertura es algo que es relativamente sencillo, nos permite un plazo de 3 meses para poder negociar un plan de reestructuración, que con la reforma concursal va a tener una prórroga de otros 3, con lo cual vamos a tener 6 meses de protección, más un mes adicional que nos da la norma para preparar el concurso en caso de no haber alcanzado un acuerdo. No afecta a las facultades de administración, es decir, los administradores mantienen sus facultades plenas porque no hay una administración concursal como en un supuesto concursal. Los créditos no van a verse afectados en tanto en cuanto no va a haber un anticipo de los vencimientos, como podría pasar en una fase de liquidación o en un concurso. Los contratos no se ven afectados. La nueva norma precisamente prevé que no se pueden terminar contratos por el hecho de estar en una comunicación, en un preconcurso, hablando de alguna manera para que todos nos entendamos, y los contratos, digamos, que sean de carácter necesario, los típicos contratos imprescindibles para el mantenimiento de la actividad, aunque haya incumplimientos previos, ¿vale?, no se pueden dar por terminados, ¿vale? Con lo cual eso es importante a los efectos tanto del deudor como de que puede ser eventual acreedor, ¿no? No existe obligación de disolución de la compañía por las pérdidas, no nos pueden declarar el concurso necesario y por tanto, estos son ventajas que son muy, o sea, son, y por supuesto, y, bueno, y la gran ventaja, perdón, es que se suspenden las ejecuciones, las ejecuciones que podamos tener, excluido créditos de derecho público, el embargo de Hacienda, eso no nos lo vamos a poder quitar, el embargo de la Seguridad Social tampoco, y y las ejecuciones de garantías de carácter financiero del Real Decreto Ley 5/2005, eso se excepciona. Pero en general, todas las embargos de proveedores, etcétera, que podamos llegar a tener, eso sí que lo podemos paralizar siempre y cuando se entiende que son sobre bienes necesarios. Importante adicionalmente, es que la norma concursal, la nueva y la antigua y la actual, permiten un carácter reservado de la comunicación. Es decir, en pensamiento del impacto comercial que pueda tener el que se sepa en el mercado que estamos en una situación de dificultad, lo que podemos solicitar al juzgado es un carácter reservado y, por tanto, confidencial. Y al ser confidencial no se publica en el registro público concursal, con lo cual nadie tendría por qué conocerlo. Un segundo elemento que es importante en general es aquellos contratos que están sometidos a derecho extranjero, puede ser dudoso si efectivamente podrían verse afectados en cuanto a su afectación por el carácter preconcursal. Y estoy pensando en los típicos contratos a lo mejor que están sometidos a derecho inglés, donde podemos tener una cláusula de terminación o de modificación, normalmente es resolución anticipada, por circunstancias o por circunstancias de dificultad. Ahí lo que siempre recomendamos es tratar de traerlos al derecho, digamos, que no es, o sea, que es obligatorio, que es el derecho concursal, porque la contraparte o la situación del deudor es una sociedad española, para que el juez español decida que esos contratos no se pueden terminar. Lo trataríamos. No es 100% seguro de que se pueda conseguir, porque efectivamente son contratos sometidos a derecho extranjero, pero lo tendríamos que intentar. Como punto negativo, la nueva norma sí que permite, que la actual no, es que como durante el plazo del preconcurso no se nos puede solicitar un concurso necesario de contrario, sí que se habilita al acreedor para solicitar medidas cautelares que pudiesen en cualquier caso proteger su posición en el caso de un futuro concurso, ¿vale?, para evitar, digamos, una despatrimonialización o un perjuicio de su derecho.
¿Qué es un plan de reestructuración? Un plan de reestructuración es el nuevo nombre, que es un acuerdo de reestructuración, que básicamente es un acuerdo de refinanciación entre acreedores y deudores, donde básicamente normalmente hay 3 elementos que siempre, digamos, aparecen en un acuerdo de reestructuración, que son modificación de los términos y condiciones del activo y del pasivo, sobre todo del pasivo, donde al final lo que se cambia fundamentalmente son fechas de vencimiento, donde se establecen quitas, esperas. Normalmente ahí se hace quita del 100% de los intereses de demora, se hace una quita importante de los intereses ordinarios. Las comisiones bancarias siempre hay que pagarlas, eso es una norma que normalmente funciona así, es decir, eso sí que hay, las entidades no te suelen permitir una quita ni una espera. Se pueden cancelar garantías antiguas, se pueden establecer nuevas garantías, es decir, es bastante maleable y se pueden hacer bastantes cosas dentro de un plan de reestructuración. Adicionalmente, se prevé siempre un plan de desinversiones de activos. Normalmente, para hacer caja hay una serie de activos que están preparados para la venta y eso viene o tiene su base en los planes de viabilidad que necesariamente se acompañan a los planes de reestructuración porque es uno de los requisitos legales necesarios para la homologación del plan. Y después hay una reestructuración societaria en algunos casos. Esto no siempre se toca, pero sí es cierto que en muchos casos en estructuras que son muy voluminosas se trata de establecer fusiones o eliminaciones de sociedades que a lo mejor son superfluas y lo único que nos producen es un gasto fijo excesivo. Ventajas del plan de reestructuración, por tanto, reestructuración de todo tipo de deuda, financiera, comercial, contingente. Esto lo repito porque es relativamente, o sea, es fundamental, digamos, poder reestructurar todo el pasivo que antes nos quedábamos cojos. Se protegen los contratos. Y después la homologación permite la protección de las acciones rescisorias, es decir, todas las operaciones que están en un plan de reestructuración que se homologan no son susceptibles de reintegración en un ulterior proceso concursal. ¿Vale? Es decir, el dinero que se meta como dinero nuevo, como financiación interina, que lo veremos ahora, fusiones que se puedan realizar, aumentos de capital, entrega de garantías, etcétera, eso es de un punto de vista de la ley concursal, desde el punto de vista de las acciones de reintegración de la ley concursal, intocable y queda blindado, que es un poco lo que se busca en muchas operaciones de reestructuración. Lo que se busca es precisamente el blindaje de las operaciones vía la homologación, no tanto el arrastre de los disidentes, pero sí el blindaje de las operaciones en un supuesto o en un ulterior supuesto concursal. Perdón. ¿Cómo se hace un plan de reestructuración? Bueno, básicamente aquí tenemos una novedad importante que antes no la teníamos, es decir, hasta hoy cada acreedor vota y tú necesitas las mayorías de los acreedores, en función un poco de lo que estés previendo en el plan, necesitas un 51% del pasivo para poder homologar y ahora en función un poco de lo que queramos hacer, necesitamos un 60, un 75, en función un poco de lo que queramos, si queremos hacer quitas o no, queremos hacer esperas superiores a 5 años o no. En la nueva norma, que debe del derecho anglosajón, lo que se hace es que se estructuran los acreedores por clases de acreedores. Entonces, al final lo que hacemos es, cada acreedor tiene un voto, pero dentro de una clase. Y los planes se pueden aprobar porque necesitamos una mayoría simple de clases que aprueben el plan, pero dentro de un plan, a su vez, yo puedo arrastrar al acreedor disidente. ¿Vale? Entonces, dentro de cada clase yo necesito 2/3 de votos favorables y después una mayoría simple de clases. En función un poco de cómo se configure esa clase de acreedores, necesitaremos 2/3 o 75% si son acreedores con garantía real. Pero básicamente, y es tan novedoso el tratamiento de las clases que se permite en el proceso de reestructuración consultar o que el juez previamente te certifique que las clases están bien organizadas. O sea, tú puedes ir al juez para evitar, digamos, que haya una impugnación posterior del plan de reestructuración homologable sobre la base de una mala formación de las clases. Las clases al final, la norma lo que te establece es algunos parámetros, dará también esto mucha doctrina que escribir, porque habrá que ver exactamente cómo configuramos las clases, pero básicamente habrá una clase de derecho de pasivo financiero y una clase de pasivo no financiero. La clase, el derecho público, el crédito de derecho público formará una clase independiente, porque el crédito público se puede reestructurar de forma muy timorata, porque al final en la Comisión de Codificación la gran parte de los miembros son del Ministerio de Hacienda y hacen que su crédito pues, esté especialmente protegido, pero sí es cierto que se va a permitir, cosa que hasta ahora era impensable,
dos cosas. Una, se va a permitir, dos elementos. Una, se permite que el crédito de derecho público tenga una espera de hasta 12 meses desde la fecha de la autohomologación, cosa que hasta ahora era impensable. Y lo segundo, no se permiten las quitas. Es decir, al crédito de derecho público no se lo pueden hacer quitas. Con lo cual, créditos de derecho público formarán una clase, pymes, por ejemplo, que tengan una quita superior o un sacrificio superior al 50% formarán una clase independiente, acreedores con garantía real formarán una clase independiente. ¿Cómo formemos las clases? Esos un poco son los criterios, pero habrá que estar un poco a lo que vaya aconteciendo en cada supuesto. Como digo, 2/3 para aprobar dentro de una clase y mayoría simple para aprobar el plan. ¿Cuánto se tarda en hacer un plan de reestructuración? Aquí el anteproyecto de norma concursal era bastante más ambicioso y permitía hasta 2 prórrogas, por lo cual al final teníamos un preconcurso que nos permitía 12 meses para alcanzar un plan de reestructuración. Ahora lo han dejado en 6 meses más 1. Nuestra experiencia es que entre 6 y 9 meses, más hacia 9 que hacia 6, es lo que se tarda en sacar un plan de reestructuración con un pool bancario, con cierta complejidad. Con lo cual estamos ahí un poco para ver si, para tratar de ajustarnos a sacar el plan de reestructuración bajo el paraguas de la cobertura que nos da el preconcurso. El coste del plan de reestructuración o de una operación de reestructuración va a depender pues un poco de asesores, quién nos haga el IBR, si son compañías como NK5 que nos puede hacer un IBR perfectamente, pues depende de los costes de los asesores. Si tenemos experto en la reestructuración, que es una figura nueva que se incluye como una especie de amigable componedor entre deudor y acreedores, va a depender un poco en ese sentido. Pero sí es cierto que en nuestra experiencia sí es cierto que cuando se hace una reestructuración hay que ir con asesoramiento adecuado para poder facilitarlo todo, porque si no al final las entidades nos lo van a imponer y es mejor tener, digamos, los nuestros nombrados. Los grandes riesgos que tiene el plan de reestructuración pues no dejan de ser es la impugnación del auto de homologación, es decir, en la actualidad es el mismo riesgo, solo que ahora solo tenemos 2 causas de impugnación, que son cálculo de mayorías y sacrificio desproporcionado, y lo que hace la nueva norma es desarrollarlo para dar cabida a elementos de impugnación o argumentos de impugnación que se metían como sacrificio desproporcionado, como por ejemplo es la falta de viabilidad de la compañía, o por ejemplo puede ser, oye, que el sacrificio que me piden a mi acreedor es mayor al que yo podría obtener en liquidación. Es decir, yo ganaría más dinero en liquidación en una compañía si la liquido a que si firmo el plan de reestructuración. Todos esos elementos que antes se vestían como sacrificio desproporcionado, ahora eso se clarifica de alguna manera y se le da carta de naturaleza de forma independiente. Sí es cierto que la norma hace una diferenciación en motivos de impugnación para cuando son planes aprobados por todas las clases, frente a planes que no están aprobados por todas las clases, y a estos segundos le permite unos solicitudes, unos supuestos de impugnación superiores. Importante es que se le da carta de naturaleza que ya estaba en la nueva norma, pero se fortalece y se le da mayor beneficio a lo que se considera como new money, que es el nuevo dinero que se mete, digamos, en una compañía para implementar el plan de reestructuración para sacarle del atolladero. No es imprescindible el dinero nuevo, es decir, lo que te exige la norma, o sea, no siempre es necesario el dinero nuevo. Sí es cierto que es muy habitual, pero muchas veces el mero cambio de los vencimientos o las modificaciones de los términos y condiciones, de los tipos de interés, quitas de intereses, de demoras, etcétera, hacen que la compañía pueda salir, digamos, de la dificultad en la que se encuentra y no sea necesario inyectarle nuevo capital. Y se da carta de naturaleza a una cosa que venía del derecho norteamericano, que es la financiación interina o el debt financing, que básicamente es el dinero que pone alguien, que puede ser acreedor o un tercero, en una compañía hasta que llega el plan de reestructuración. Entonces, ese capital se le da carta de naturaleza y se protege, de forma que en el caso de que cayese en un concurso, ese dinero, digamos, en su devolución no sería susceptible de reintegración a la masa, ¿vale? Porque es un dinero que se ha dado precisamente para aguantar a la compañía hasta el típico préstamo puente, para que todos nos entendamos. La homologación supone, como digo, no es imprescindible, sí es necesaria para obtener la protección o blindaje de las acciones rescisorias. Es habitual cuando se entregan nuevas garantías porque te protege frente a esas rescisorias y desde luego es esencial en el caso de que tengamos incidentes a los que queramos arrastrar. El plan de reestructuración, igual en la nueva norma y en la actual, sí que te permite que al disidente le puedas extender los efectos. Para eso necesitas unas mayorías reforzadas y en función un poco de qué tipo de deuda tenga ese disidente,
de un tipo o de otro. Pero en general, para el disidente necesitamos entre un 60 y un 75% del pasivo financiero para poder arrastrarle en función de si tenemos quitas o no. Si tenemos quitas, pues vamos a necesitar un 75% y si no un 60%. Pero básicamente, de las mejores cosas que tenemos aquí es que, bueno, y en la actual norma igual, es que al disidente le podemos extender los efectos, con lo cual eso significa que aquel que te vote en contra o simplemente no te vote, le puedes afectar y le puedes aplicar los mismos términos que si te hubiese votado, aunque sea en contra de su voluntad. ¿Vale? Y eso es esencial porque permite la viabilidad de las compañías. Si tú tienes un 25% de deuda que de repente la tuvieses que pagar upfront o de golpe, difícilmente a lo mejor la compañía puede seguir adelante. Si a ese le extiendes las esperas y los nuevos calendarios, que pueden ser hasta 10 años, oye, pues hasta 10 años de la nueva norma, o sea, en la actual, en la nueva no vamos a tener límite, oye, pues evidentemente facilitamos la viabilidad de la compañía. Unos apuntes, ya que estamos en el escenario de empresa familiar, de microempresas. Y aquí, ¿por qué? Porque es algo completamente nuevo de la nueva norma. Se crea un libro tercero específico de microempresas y se define microempresa como aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores en el año de media, en el año anterior a la solicitud, una cifra de negocio de hasta 700.000 euros y un pasivo de hasta 350.000. ¿Por qué es novedoso? Es novedoso porque a estas compañías no les aplica ni la norma preconcursal que acabamos de ver, sino que tienen sus propias normas, ni el concurso clásico que siempre conocemos, sino que tiene su propio procedimiento. ¿Vale? Con lo cual, para esas empresas tienen sus propios, por tanto, o sea, no le aplica, es que es importante, porque no le aplica el típico plan de reestructuración que hemos visto o el típico concurso que conocemos hasta ahora, ellos tienen su propio procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se ha pretendido es flexibilizar el mecanismo. ¿Por qué? Porque al final va a ser todo electrónico, todo mediante formularios, que tenemos hasta 31 formularios ya aprobados por el Ministerio de Justicia, donde al final de hecho se preveía en el anteproyecto que se ha cambiado, que no era necesario ni siquiera la intervención de letrado, eso se ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias importantes en caso de errores que pudiese cometer una persona que es griega en la materia. Entra en enero del 23 porque los juzgados se tienen que preparar para toda la plataforma, no solamente para notarios y registros, que son entidades que están habilitadas para aceptar las solicitudes de las microempresas en dificultades, sino que esos se tienen que adaptar y se tienen que adaptar igualmente los juzgados. Ahí va a haber, como digo, minimización de costes, proactividad de las partes, se le da especialmente importancia a la veracidad de la información. Y al igual que en el resto, eso sí que es parecido, o es igual, es para supuestos de insolvencia actual o inminente o probabilidad de insolvencia. Que para que tengamos una idea, la probabilidad de insolvencia, que es un concepto nuevo que se mete en la reforma concursal, se define como la probabilidad en la que aquellas compañías que en el plazo de 2 años a futuro prevean que no van a poder hacer frente a sus obligaciones. Esas se define como probabilidad de insolvencia y, por tanto, podrían acogerse a los mecanismos preconcursales o concursales que la norma define. Digo, algunas pinceladas de cómo funciona el procedimiento de las microempresas. Aquí tenemos apertura de negociaciones, que funciona como si fuese una especie de preconcurso, donde al final es mediante un formulario se comunica que tenemos una situación de dificultad y abrimos un periodo de consultas con nuestros acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo. Igualmente, se protege durante 3 meses frente a solicitudes de presentaciones de terceros de concursos y las ejecuciones quedan suspendidas. Y queda en suspenso el deber de los administradores de acordar la disolución de la compañía, ¿vale? Con lo cual es una especie de preconcurso con algunas especialidades, básicamente por el mecanismo en el que se solicita y por los plazos que son más cortos. El de los 3 meses es el mismo, pero sí es cierto que una vez terminado ese procedimiento, ese preconcurso, digamos, o esa apertura de negociaciones, se abre un procedimiento especial. Ese procedimiento especial, que sí se puede presentar ante notarios, registros, como establecemos ahí, de forma gratuita, está asistido es un procedimiento en el que se asiste de abogado y igualmente no se pierde durante ese procedimiento especial el mantenimiento de facultades, porque aquí, a diferencia del supuesto clásico concursal, aquí no hay un nombramiento de administrador concursal, salvo en la fase de liquidación. Es decir, el procedimiento especial puede ir
lo que se llama en fase de continuación o en fase de liquidación. La fase de continuación sería una especie de cuando vamos a convenio en un concurso al uso, y la de liquidación, pues la de liquidación. Solamente en la de liquidación administrador concursal, no en la que vamos a tratar de alcanzar un plan de continuación. ¿Vale? Igualmente, los contratos están protegidos y las ejecuciones están paralizadas. Y es necesario en el plan de continuación presentar un plan de continuación en un plazo de 10 días, porque aquí lo que se trata es de que los procedimientos sean lo más corto posible y lo más ágiles posible para tratar de salvar la mayor cantidad de compañías posible, ¿no? Entonces, por tanto, necesitamos presentar en 10 días un plan de continuación, porque si no, nos vamos a una apertura de la liquidación. El plan de continuación es una especie de convenio. Pues oye, términos y condiciones de la nueva deuda, garantías que vamos a dar, fuentes de ingresos. Igualmente, necesitamos aprobación por mayoría simple de clases. O sea, lo de las clases sí que se generaliza para microempresas y para el modelo, digamos, estándar u ordinario. Necesitamos 2/3 por clase y mayoría simple de clases. ¿Que no podemos plan de continuación? Nos vamos a la fase de liquidación, que como digo aquí, es posible el nombramiento del administrador concursal. O se nombra, mejor dicho, se nombra administrador concursal. Hay que hacer un inventario que tiene su fase de alegaciones de contrario y un plan de liquidación con su fase también de controversia. En el caso, y ahí bueno, se establecen 20 días de impugnaciones y 10 días para el plan de liquidación. La ejecución, eso sí es novedoso, se hace a través de una plataforma electrónica, y para eso los juzgados van a necesitar su tiempo, porque todo lo que son subastas para la liquidación de los activos, todo eso es a través de mecanismos electrónicos. Con lo cual eso veremos a ver cómo funciona, y de ahí que este libro tercero entre en enero del 23. Y una pincelada solamente sobre las piezas de calificaciones en microempresas, que igual que en el concurso estándar existen, pueden tener lugar. Aquí la nueva norma concursal permite, y por tanto también se lo traen aquí a microempresas, que puedan solicitar, que sea en fase, o sea, que necesite, o sea, solo se solicita la pieza de calificación en el caso de liquidación, pero también lo pueden solicitar el 10% del pasivo de los acreedores, al igual que la administración concursal, ¿vale? Se tienen que presentar los informes de la administración concursal solicitando la culpabilidad o no. Si solicitan la culpabilidad de deudor, pues se establece un procedimiento de contradictorio en el que puede haber vista y sentencia cuando se quedan tramitadas alegaciones al deudor. Y aquí es importante tener en cuenta que hay una presunción de culpabilidad en el caso en el que la información que se presente cuando se hace la solicitud del procedimiento especial, o sea, se queda un margen de más o menos 20% al activo o al pasivo que se comunica respecto del real. Y siempre y cuando este sea superior a 10.000 euros. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante afinar los datos que vamos a presentar, porque en el caso de que lo hagamos mal y tengamos esa variación, nos enfrentamos a una presunción de culpabilidad en la pieza de calificación del procedimiento especial de la microempresa. Y no me extiendo mucho más, le doy la palabra a Manuel Roca de Togores, de NK5, que nos va a ilustrar con toda la parte financiera. Cuando quieras, Manuel, perdón. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que la capacidad de síntesis ha sido brutal, porque el tema es de bastante complejidad, ¿no? Y lo que da bastante miedo es que, pues, bueno, sobre todo el tema de microempresas, que se pretenda una especie como de autogestión en base a formularios de un sistema que es bastante complejo y que desde luego en toda su magnitud ya cuesta bastante entender. Pero bueno, aquí lo que vamos a tratar de dar son ciertas notas estratégicas de qué es lo que tenemos que tener en consideración cuando empezamos un proceso, o cuando consideramos un proceso de reestructuración, ¿no? Y antes de ir sobre este tema, yo creo que lo fundamental es hacer referencia a lo que comentaba Severino al principio. Es decir, más allá de las palancas que tengamos y de las capacidades que tengamos de reestructurar, lo más importante es tener un plan. Esto, bueno, pues parece simple, pero es absolutamente esencial. Para tener un plan, o sea, y para tener la capacidad de tener un plan, más allá de contar evidentemente con los mejores consejos, lo fundamental es adelantarse. Y adelantarse significa probablemente tener cierta capacidad de inversión y cierta capacidad de visión, es decir, enfrentarse al problema un poquito antes de que este aparezca, sabiendo que yo creo que como se sabe que va a salir. Y luego lo fundamental es que además ese plan se lleve a tierra, y que se lleve a tierra significa que tenga que ser lo más
lo más razonable posible, que te lleve a un escenario de negociación, que sea factible, porque si no, lo que se pierde es el tiempo. Y perder el tiempo en un proceso de reestructuración, pues antes estaba hablando de costes y demás, pero perder un tiempo es lo que cuesta más dinero dentro de todos los procesos de negociación. Primero, por un proceso de negociación y un proceso de reestructuración que se alarga cuesta más, y segundo, porque las opciones decaen con el propio tiempo, y eso nunca es bueno, ¿no? Entonces, en este contexto, y sobre todo para hacerlo realista, lo fundamental es saber, pues que aparte de contar con un nuevo, digamos, un nuevo marco de juego, que es el que da la reforma a la ley concursal, que tiene buena pinta porque es más sofisticado y porque, sobre todo en la fase más preconcursal, se adapta más a lo que es la realidad de la vida y las posibilidades de un proceso de reestructuración. Para llevar a tierra un proceso de reestructuración, tenemos que considerar cuáles son las herramientas que tenemos. Las herramientas que tiene una empresa, cualquier empresa, para reestructurar, son sus activos, su capacidad de repago, es decir, la capacidad de generar flujos de caja, y el valor del negocio. El valor del negocio es un ejercicio teórico, pero está muy presente en muchos agentes de decisión. En función de cada uno de estos tres parámetros, lo que tenemos son posibles palancas que están más ajustadas a cada una de estas herramientas, ¿no? Y así, por ejemplo, como indicamos aquí, si realmente la empresa es una empresa que tiene activos de valor, y estos activos pueden formar parte de garantías, o tiene un circulante donde el peso de los activos de este circulante es intenso, pues podemos, evidentemente, como parte del proceso de reestructuración, se pueden considerar ventas de activos, o deals en relación con estos activos. Se puede financiar con garantía. Pues ahora mismo hay nuevos operadores, y hay bastantes operadores que son muy diligentes a la hora de hacer un asset-backed lending. Evidentemente se pueden hacer operaciones de sale and leaseback, se pueden financiar ventas, o se pueden financiar inventarios. Lo bueno, y ahora iremos sobre ello, es que sobre los activos generalmente se pueden implementar estrategias de reestructuración que son más rápidas y son más eficientes, porque además, generalmente, la estructura financiera aquí en España ha tenido siempre a los activos como principal fuente de seguridad, ¿no? El segundo punto, evidentemente, es la capacidad de repago. Sobre capacidad de repago exclusivamente, pues tenemos a unos agentes que son similares, como es tener direct lenders, que son básicamente sociedades, privadas que proveen financiación, que proveen financiación no bancaria, y que pueden sustituir o reemplazar o complementar la financiación bancaria. Hay operaciones de sale and leaseback donde la capacidad de generalmente esta es esencial, pero hay específicamente operaciones que necesitan tener seguridad dentro de la capacidad de repago, tanto como en el valor de los activos. Evidentemente, pues hay operaciones financieras con garantía y sin garantía, donde la capacidad de repago es absolutamente esencial. Y luego, evidentemente, están los mercados de capitales, que van a estar viendo esta capacidad de repago. Luego hemos puesto en negrita la financiación pública, porque la financiación pública, en principio, hace referencia y ha hecho referencia a esta capacidad de repago, pero aquí tenemos que dividir básicamente las dos herramientas que tenemos que considerar. Una es financiación de ampliación, que fundamentalmente estarán relacionados con los fondos Next Gen, que apliquen al sector, y específicamente a la empresa o al proyecto. Esta ya no es una financiación de reestructuración, pero evidentemente puede ayudar a mitigar otras necesidades de financiación. Y luego, evidentemente, la sustitución. Es decir, hay que considerar que las ayudas recibidas están empezando a entrar en fase de repago, que las ayudas recibidas, como está comentando Álvaro antes,
introducen una falta de flexibilidad bastante importante dentro de los balances de las empresas, tanto si la empresa va bien como si la empresa va mal, porque evidentemente es un corsé el que se establece sobre la capacidad de actuación de esta compañía, y esto probablemente habrá que enfocarlo debidamente y en su momento para sustituirlo. Y bueno, y por terminar, sobre el valor del negocio. Sobre el valor del negocio podemos, sobre el valor del negocio y en situaciones donde a lo mejor la capacidad de repago puntualmente no sea tan evidente, podemos contar con financiación de direct lenders que establezcan unos mecanismos de repago a muy largo plazo, pero donde puedan existir, por ejemplo, prendas sobre acciones que den garantía adicional sobre un plan de negocio que este direct lender pueda tomar confianza. Evidentemente, private equity y mercados de capitales. Y específicamente en situaciones de reestructuración donde no hay capacidad de repago, pues ese tramo de deuda no sostenible se puede convertir en préstamo participativo en esas situaciones donde, digamos, la esperanza de recuperación por parte de la entidad financiera está relacionada precisamente con el valor del negocio y no tanto con la capacidad de repago. El siguiente punto, si pasamos, el siguiente punto está relacionado con el tiempo. El tiempo es dinero, y mucho más en un proceso de reestructuración. En un proceso de reestructuración hay que tener muy en cuenta las luces cortas y las luces largas. Hay que tener cubierta la financiación interina por un periodo que, como estaba comentando antes José Luis, puede ser largo, es decir, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de 9 meses, o estamos hablando de un periodo largo. Pues ese periodo hay que tenerlo cubierto, porque no tener financiación durante un proceso de reestructuración lo que hace es que ese proceso de reestructuración pues potencialmente se malogre. Y si ese proceso de reestructuración se malogre, se acaban las oportunidades estratégicas. Con lo cual, la táctica en un proceso de reestructuración es tan importante como la estrategia. Por tanto, hay que ver dentro de estas herramientas que estamos comentando antes cuáles son más rápidas y probablemente tienen más un sentido táctico que un sentido estratégico. Es decir, a lo mejor no te van a reestructurar completamente el balance de la compañía y no te van a proporcionar una solución a largo plazo, pero te permiten tiempo, ¿no? Y dentro de estas soluciones, pues tenemos evidentemente estas ventas de activos, operaciones de sale and leaseback se pueden hacer, y hemos hecho dentro de estos procesos de reestructuración. El direct lending, pues una solución de reestructuración definitiva, pero se puede configurar como una solución puente hasta que llegue esta solución definitiva. Evidentemente, operaciones de financiación de circulante y otras operaciones de sustitución de pasivo donde la rapidez se puede producir básicamente porque el que quiere salir es una entidad financiera donde que no esté a gusto dentro de la propia dentro del propio balance o de la propia compañía, ¿no? Soluciones más lentas son todas las que tienen que ver con esta estrategia a largo plazo. Evidentemente estamos hablando de entidades financieras, sobre todo sin garantía, ya que estamos viendo, van a tomar confianza sobre un plan de negocio ya reestructurado y que dé sentido a esa pieza de financiación. Evidentemente la financiación pública siempre es lenta en cualquiera de los escenarios. Acudir a mercados de capitales como salida a bolsa, bonos y demás, aparte de que es difícil, digo actualmente, y está el mercado más duro, es lento, pero hay que entender que esto lleva tiempo. Y luego hemos colocado aquí las que son complicadas por apalancamiento, es decir, cuáles son las herramientas cuando hay una operación de reestructuración que normalmente va aparejada a una situación de alto apalancamiento, pues qué es lo que hay que atacar, y esto ya tiene un sentido mucho más estratégico que táctico. Pues evidentemente hay que atacar toda la deuda financiera con o sin garantía, hay que evaluar posibles ampliaciones de capital o ampliaciones de fondos para reestructurar otros pasivos. El dinero nuevo hay que considerarlo siempre
dentro de un esquema de reestructuración, a pesar de que ahora el marco legal da algo más de protección. Dinero nuevo no se da encima de dinero malo, es muy complicado hacerlo, con lo cual esto siempre va como consecuencia de un proceso de reestructuración y, por supuesto, bueno, pues operaciones de money que permitan entrar, que permitan bueno, pues la venta de una compañía, y esta venta produce un efecto de reestructuración y, bueno, y evidentemente la renegociación de dinero público mediante esquemas tanto de financiación bancaria como de direct lending o cualquier otro esquema de introducción. Es decir, bueno, estos son esquemas muy simples, pero insisto, yo creo lo fundamental es que llevemos a tierra estos procesos considerando las palancas que tiene la compañía. Esto hay que hacerlo con un plan y para tener un buen plan, considerando, bueno, pues que ahora mismo también tenemos un escenario mucho más sofisticado que el que teníamos hace unos años, con mayores nichos de proveedores de financiación que nos pueden ayudar con diferentes resortes, con los cuales no teníamos algo, pues no contábamos hace tan solo unos pocos años. Lo fundamental es tener un plan y anticiparse para poder ejecutarlo correctamente. Y bueno, y en términos de momento, pues lo que os podríamos decir es que el momento de reestructuración siempre es ahora, cuando hay una situación. Y además es ahora más que nunca. Yo creo que no en este momento tal y como estaba comentando Álvaro, esperar más ayudas públicas en entornos de reestructuración ya no está dentro del menú de la Comisión Europea. Tenemos una nueva ley concursal, pero esta ley concursal se tiene que rodar. Y lo que sí tenemos es un panorama económico bastante incierto, con mayores costes, mayor dificultad de conseguir financiación y un proceso de inflación persistente que va a complicar las cosas, con lo cual creemos que es más necesario que nunca prepararse lo antes posible. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por la exposición. No sé si va a haber turno de preguntas. ¿Queréis preguntar? ¿Sí? Venga, pues adelante. Bueno, en primer lugar, gracias, interesante a los tres. Y una pregunta directa para José Luis, que supongo que está súper resuelta, pero que a mí me ha generado inquietud, o me la generaría si estuviese en una situación. ¿El plazo de 2 meses cómo se computa? ¿Es el 1 de septiembre? ¿Nos vamos a 1 de octubre? ¿Agosto es inhábil? Un plazo de 2 meses, agosto no es inhábil porque es un plazo civil, no procesal. El plazo de 2 meses se computa desde que se es consciente o que el administrador es consciente, es un poco como el plazo para la disolución de las compañías, ¿no? Desde que te eres consciente de tu situación, digamos, de dificultad, de tu situación de insolvencia sobrevenida, de tu impago. Hay algunos parámetros, digamos, que la ley concursal te permiten, oye, pues te dicen, cuando tienes un incumplimiento generalizado de pagos o cuando llevas 3 meses sin pagar nóminas, etcétera, esos son como pistas, digamos, que te da la norma para decir, oye, estás en una situación y a partir de ese momento podrías llegar a computar los 2 meses. Pero no hay un dies a quo concreto o específico. Lo que te dice la norma es desde que tomas conciencia de tu situación de insolvencia actual o inminente. Y ahora la nueva norma, probabilidad de insolvencia igualmente. O sea, la probabilidad de insolvencia, te digo, como es a 2 años, nos quedamos con 2 meses desde su situación, digamos, de insolvencia actual o inminente. José Luis, oye, ¿qué pasa con los concursos que se han declarado en julio? Ahí hay que estar un poco a las transitorias. La norma todavía no ha salido, publicada en el BOE, pero ahí básicamente lo que te viene a decir, o sea, va a haber un poco menú para todo. Es decir, por ejemplo, si eres un concurso que estás bajo la antigua norma, pero todavía no has presentado el convenio y en medio entra la nueva norma es la que va a regir, por ejemplo, la aprobación de ese convenio. Okay. Entonces, ahí hay discusiones, por ejemplo, en torno, por ejemplo, preconcursos que se han presentado bajo la norma actual y entra en vigor la nueva norma antes de que termine. Entonces, ahí la discusión es, oye, ¿me puedo acoger a la nueva norma y solicitar la prórroga de los 3 meses? Eso está en discusión y habrá que ir viéndolo.
Pero es cierto que las transitorias lo que te vienen a decir es, en función de la fase en el concurso en la que estés, esa fase termina bajo la norma actual y la siguiente empieza en la nueva norma, como por ejemplo pasa con el tema del convenio, que hay que estar un poco a cada caso. ¿Alguna pregunta más? Ahí al final. Yo tenía para finalizar, una reflexión y una pregunta para vosotros. La reflexión es como muchos de nuestros asistentes hoy vía telemática son empresas familiares de diferente calado. Cuando tú oyes este discurso que habéis contado, y aunque intentemos no asustar, esto asusta un poco, las cosas como son, ¿no? Entonces, la diferencia un poco entre la gran empresa no familiar de la familiar generalmente viene porque, primero, la visión de la empresa familiar siempre es mucho más a largo plazo que a corto, ¿no? Lo segundo es que la toma de decisiones es mucho más pausada, concienciada. Eso sí, cuando se toma la decisión es mucho más consistente. Sin embargo, la empresa grande es como más ágil y a veces lleva la improvisación. Y la tercera es que tiene un componente emocional. Es decir, la empresa familiar ahí pesa mucho, que si mi hijo, que si mi primo. O sea, entonces, la recomendación o el ejercicio de concienciación que quería hacer para los que estén al otro lado de la pantalla, por decirlo de una manera, es que en estos tres ámbitos, de cara a ese plan que decíais, creo que es muy importante. A veces tienen que dejar estas tres cosas un poco a un lado. Es decir, la visión a largo plazo está muy bien, pero si a corto no piensas, tampoco vas a llegar allí, ¿no? Entonces, eso tienes que hacerlo. La toma de decisiones tiene que ser más ágil, porque hoy en día el mundo va mucho más rápido. Y la tercera es que tienes que dejar un poco la parte emocional en un lado, ¿no? Entonces, esto es un poco como digamos, recomendación a las empresas familiares que tienen que meterse un poco en esto que habéis contado. Y la pregunta que os quería hacer es, a raíz de la pandemia, las entidades financieras, pues, dado que los préstamos ICOs le permitía cambiar el pasivo y ofrecer préstamos ICO que les liberaba de los requerimientos de capital que tenía Banco de España, empezaron a ofertar los préstamos ICO a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, hoy en día, no solo las empresas familiares, sino todas tienen un pasivo inundado de préstamos ICO con vencimientos, con muy poca, digamos, diferentes instrumentos, ¿no?, de financiación, y un corsé excesivamente pesado. Entonces, ahora todas se están enfrentando a que hay que renovar, a que hay que... Entonces, en vuestra opinión, ¿cuál sería vuestra recomendación de cómo afrontar esto? Porque esto es importantísimo de cara a no caer en un proceso muy complicado de reestructuración, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿qué recomendaríais vosotros para esas empresas que hoy en día tienen una financiación con muy pocos instrumentos, con muy pocos plazos y con un pasivo muy complejo? Pues vamos a ver, yo creo que hay que tener en consideración básicamente lo siguiente, ¿no? Efectivamente, la empresa familiar que lo que tiene generalmente a sus mandos es un empresario, ya sea en primera o en segunda o en tercera generación, que está a los mandos. Lo que tiene que tener claro, sobre todo en este momento, es la palabra control. Y la palabra control te lo da la anticipación, ¿no? Por eso por eso la insistencia en tener un plan, ¿no? Ese plan y esa anticipación, en lo que toca a todos los instrumentos públicos que se han obtenido en este proceso de COVID, también tratando de simplificarlo al máximo, ¿no? Ese plan afectaría fundamentalmente en dos tipos de sentidos, ¿no? Uno es si las cosas te están yendo bien y otro si las cosas te están yendo mal. Si las cosas te están yendo bien y tienes, si tienes una cantidad de ICOs, e incluso si tienes un COFIDES o un SEPI dentro de tu balance, lo que tienes claro es que esta deuda lo que te impide generalmente es la fabricación de nuevo negocio. Te impide la fabricación de nuevo negocio porque te impide
bueno, te puede impedir desde incentivar a tu gestión correctamente porque, bueno, pues porque tienes limitaciones en el bonus, desde pedir dinero nuevo para ciertos proyectos y dando ciertas garantías porque te imponen mismo rango de garantías, hasta limitación de endeudamiento. Evidentemente no puedes pagarte dividendos. Es decir, hay una serie de circunstancias que ya no solo afectan a tu capacidad de gestionar y al propio control que tú puedes tener sobre esa gestión, sino que además te pueden impedir hacer las cosas que tienes que hacer para que la empresa crezca. En este sentido, si las cosas van bien, lo que tienes es que empezar a pensar cuál es el mejor mecanismo para reemplazar esos instrumentos. Y dentro de los instrumentos que habrían dos, uno es el COFIDES-SEPI y dos son los ICOs. Pues ahí tienes que, pues vas a tener primero que hablar de buena fe con tus entidades financieras para cambiar esa deuda con garantía ICO a otra deuda sin garantía ICO. Y yo creo que si hay garantías dentro de la propia compañía, creo que merece la pena, aunque eso cueste mucho, ponerlas en valor en una circunstancia específica, pero hay que tratar de solucionarlo. Y si tienes circunstancias como COFIDES o SEPI y las cosas van bien, a lo mejor el proceso de reemplazo no es tan rápido por el monto de las cantidades y por la naturaleza de estas cantidades y sobre todo de cómo se han prestado estas cantidades. Es decir, son financiaciones de último recurso, ¿no? Y entonces estar bien justo ahora es bastante complicado porque se han dado porque precisamente no se estaba bien. Pero bueno, aquí probablemente lo que haga falta es algo más de tiempo y desde luego probablemente una fuente de financiación no bancaria. Luego está la otra situación, que es que las cosas no van bien. Si las cosas no van bien, pues insisto, hay que hacer un plan pensando en tus activos, tu capacidad de repago y el valor de tu compañía. Y en ese contexto, pues preparar un planteamiento serio para tener una estructura de balance que de verdad esté ajustada a esas necesidades. Sobre todo porque pues lo que estamos viendo ahora, y como comentabas, no es cuestión ni de asustar ni de nada, ¿no? Pero ahora mismo tenemos a un sector público y un sector privado que el principal problema que tiene es el alto endeudamiento, ¿no? Este alto endeudamiento no se puede solucionar siempre buscando extensiones de plazo, entre otras cosas porque el mayor peligro de estar buscando siempre extensiones de plazo es que va a llegar el momento en el que no te lo van a dar. Y en ese momento vas a tener un problema. Y si tú no has preparado ese momento con suficiente antelación, pues te lo va a preparar otro, ¿no? Y dentro de los puntos, no negativos, ¿no? Pero dentro de los puntos de las novedades, ¿no? Que presenta, por ejemplo, esta nueva ley concursal, es que los acreedores van a tener una capacidad de tener una participación mucho más activa, con lo cual es que el control de verdad, y el control y la anticipación y llevar el protagonismo del proceso es mucho más importante ahora de lo que era antes, porque si no, ese protagonismo lo va a tomar otro que lo va a poder tomar, no como antes, que solo lo podía tomar, digamos, casi con un proceso de amenaza, sino que ahora forma parte, ¿no? Quizá de una visión algo más anglosajona, ¿no? de reestructurar, pero que supone un peligro precisamente de pérdida de control del empresario sobre su propio proceso. Muy bien, pues creo que hemos cumplido con el horario. Muchísimas gracias a los asistentes y obviamente a los ponentes por la capacidad de simplificación que decía, es un tema tan complejo y yo creo que ha sido muy didáctico, muy interesante y nada, os invito a repetir otro evento un poquito más adelante porque seguro que va a ser necesario, ¿no?